Hola, amigos de YouTube, sean muy bienvenidos a otro video. Y, después de muchos pedidos, sí amigos, terminé de ver la serie, la famosa serie, Gambito de Reina. Terminé de ver ayer esa serie, investigué sobre todo, sobre las partidas, y hoy les voy a traer aquí la partida, la gran partida final, de esa serie. Incluso, si todavía no has visto la serie Gambito de Reina, cuidado, porque en este video tendremos spoilers. Sí, tendremos spoilers sobre algunas partidas de la serie, sobre algunos acontecimientos, principalmente sobre la partida final. Entonces, básicamente, me gustó mucho la serie, la encontré muy buena, también hay mucha polémica alrededor del título de la serie, que quedó como Gambito de Reina, y como sabemos en ajedrez aquí en portugués el nombre correcto de la pieza es dama, solo que en la serie la llamaron reina, y hasta puedo entender la jugada de marketing que hay detrás de eso, porque la gran mayoría de las personas en Brasil no juega ajedrez y conoce la dama, la pieza dama por reina. Entonces, posiblemente, aunque el personal de Netflix conociera el juego, puede ser que usaron el término, el nombre reina justamente para llegar a un público más amplio, para que fuera más popular, aunque nosotros, que estamos aquí involucrados en este ambiente ajedrecístico, sabemos que el nombre correcto es dama, principalmente por la notación, porque no se podría usar reina y rey empezando con la letra R, causaría toda esa polémica. Entonces, el nombre de la pieza en portugués es dama, pero no hay problema, pusieron reina y creo que justamente por esa cuestión de ser más popular. Fuera de eso, la serie es muy buena. Vi mucha relación directa también entre la historia de la personaje, Elizabeth, que es la protagonista de la serie, con relaciones con la historia de Fisher, ¿verdad? Entonces, existe mucha esa dualidad entre los dos. La película no sigue exactamente la cronología de la vida de Fisher, pero muchos eventos son muy similares a lo que le sucedió a Bob Fisher. La cuestión de ser una niña prodigio, y Bob Fisher también fue un niño prodigio. Ella fue campeona norteamericana muy joven, Fisher también, y todo ese ascenso, luchando después en el futuro contra la supremacía del ajedrez ruso, ¿verdad? Prácticamente sola, y Bob Fischer también. Entonces tuvo toda esa cuestión. Y también siempre está esa parte medio dramática de la genialidad de la jugadora, y la genialidad cercana a la locura que sucede en la serie. Y de cierta manera también en la vida de Bob Fischer. También tuvo mucho esa cuestión de la genialidad medio cercana a la locura, de la excentricidad que tenía ese jugador. Entonces, vi mucha relación entre eso. Y aquí vamos a ver entonces. Hoy, la gran partida de la gran final del evento, en el que participa Elizabeth, allá contra la supremacía rusa, que estaba caracterizada aquí por el personaje Vasily Borgov, que era el super gran maestro ruso que forma parte de la historia ahí. Y vamos a ver la gran final de esa partida, así que vamos a ella ahora. Entonces, amigos, aquí estamos nosotros. Y antes de empezar a ver la partida de la gran final entre Elizabeth Harmon y Vasily Borgov, vamos a ver aquí las dos primeras partidas que Elizabeth jugó en su vida. Sí, ¿cómo pasó eso? Entonces Elizabeth estaba viviendo en un orfanato, ¿verdad? Después de algunos acontecimientos en su vida, Elizabeth terminó en un orfanato, y en ese orfanato había un conserje que estudiaba y jugaba ajedrez en el sótano del orfanato. Un día, Elizabeth estaba allí limpiando los borradores de la maestra, y se dio cuenta, vio al conserje jugando. El primer aspecto es que ella mira brevemente el tablero, se pone muy curiosa por esas piezas, por ese juego, y se interesa mucho en eso. Y lo más fenomenal es que, aparentemente por el transcurso de la serie, ella aprendió a jugar, a mover las piezas, solo observando ese breve momento en que el conserje estaba jugando ahí. Un día, ella llegó y quiso jugar una partida con el conserje. El conserje estaba algo receloso con respecto a enseñarle mucho a esa niña, ¿entiendes? Pero al final, él cedió y jugaron una partida. Y la primera partida en la vida de Elizabeth sucedió de la siguiente manera. El conserje tenía las blancas, ¿ok? Jugó con un E4, y Elizabeth aquí jugó con un E5. Elizabeth, siendo una niña, aprendiendo ahí, después de E5, el conserje jugó aquí con alfil 4, y ya podemos ver qué desenlace va a tener esto, ¿no? Después de caballo 6, el conserje jugó aquí con dama F3, y Elizabeth jugó en esta posición caballo D4, y sí, recibió un jaque mate pastor.
Fue el primer mate que recibió en su vida, ¿no? La primera lección que el conserje le dio fue sobre el pastorcito, que aunque no es una apertura es una apertura mala en la práctica, pero él terminó aplicándole ese mate aquí, así que ella se puso muy molesta por eso. Elizabeth quería saber cómo funcionaba el jaque mate pastor, pero el conserje le dijo que no, que esa era su lección de hoy. Al día siguiente, Elizabeth volvió para jugar con el conserje, ya preparada contra el pastorcito. Ella se quedó pensando, reflexionando sobre el mate pastor, y encontró algunas soluciones. Entonces, en la segunda partida que jugó con el conserje jugó nuevamente con blancas y Elizabeth jugó aquí con E6, una francesa. Entonces, tengo aquí la anotación de ella. El conserje siguió jugando en esta posición, aquí con 4, el peón de dama. Elizabeth jugó con G6 y después de caballo F3, viene aquí la jugada dama. Dama F6, seguida de la jugada alfil C4, y entonces alfil G7. En esta posición, el conserje aplica una jugada táctica con el alfil G5, ganando al atrapar la dama de Elizabeth. Ella sacrifica la dama por el alfil, ya que está completamente atrapada. Tras el caballo por G5, Elizabeth quería continuar, pero el conserje le dijo que no, que debía rendirse en ese punto. Ella expresó su deseo de continuar jugando, negándose a rendirse. El conserje le dijo que esa era su lección, rendirse por haber perdido una pieza valiosa y cometer un error grave. Entonces, él quería enseñarle sobre el valor de las piezas, ¿verdad? Y sobre el hecho de que cuando pierdes una pieza de mucho valor, tu adversario puede jugar con una técnica muy simple aquí y va a ganar la partida. Esa fue la segunda partida en la vida de Elizabeth. Y después de eso, ella siguió estudiando, ¿verdad? Empezó a superar al conserje, empezó a ganarle algunas partidas, y luego él empezó a darse cuenta de que realmente era una niña prodigio del ajedrez. Luego, ella empieza a jugar el campeonato de la ciudad, después gana el campeonato estatal, luego gana el campeonato nacional, y así comienza su carrera hasta llegar a la supremacía rusa, con el personaje Vasily Borgov, que es justamente la partida que vamos a ver ahora en la gran final de la serie. Entonces, vamos a ver cómo fue esta partida aquí. En esta gran final, teníamos aquí a Elizabeth Harmon con blancas contra Vasily Borgov, y según las investigaciones que se hicieron, investigué en HDMator, también en algunos canales de internet. Esta partida de la gran final fue creada por Kasparov. Entonces, él escenificó esta partida y la mandó a Netflix. Así que hicieron un acuerdo y Kasparov creó esta partida aquí. Veamos entonces qué juego y partida fue esta, damas y caballeros. La partida comenzó con Elizabeth jugando D4, lo cual ya es sorprendente, ¿no? Porque durante toda la serie, ella era una jugadora de E4, peón de rey. Pero contra Vasily Borgov, ella comenzó con el peón de dama. La partida continuó con D5 y luego C4, que creo es toda la mística, ¿no? La serie terminó queriendo crear ese título, ya que se llama el gambito de dama. En esta gran final, están jugando un gambito de dama. Este es un gambito de dama. Fue un gambito de dama aceptado, con la captura del peón de C4. Elizabeth jugó E4 y siguió con el caballo C6. Y alfil E3 defendiendo el peón de E4. Se jugó caballo F6 y caballo C3. E5 seguido de D5, atacó al caballo, el caballo regresa a E7. Alfil C4 recupera el peón. Y la partida sigue aquí entonces, con el caballo G6 F3, seguido del movimiento alfil, D6 dama 2, alfil D7 desarrollando las piezas, caballo de GE, E2, y en ese momento, A6 jugada, aquí por Borgov. Bueno, es una partida que está bien equilibrada, no hay ninguna desventaja para ninguno de los lados. En ese momento, Elizabeth sigue jugando aquí con el alfil B3, y después de B5, viene aquí la jugada A4, creando un poco más de contacto en el flanco de la dama. Entonces, Borgov en ese momento, ambos jugadores preparan aquí los enroques cortos, hacen el enroque dama E7, se jugó torre de AC1 y en ese momento el caballo 5. Las negras comienzan a mover las piezas en el flanco del rey. Y Elizabeth, ella estaba muy tensa en esa partida, ya había jugado 2 partidas contra Borgov anteriormente. No voy a dar el resultado de esas partidas, ya di algunos spoilers aquí de la serie, pero nada tan grave. Pero no daré el resultado de esas otras 2 partidas, que Elizabeth jugó con Borgov. Pero en esta partida, ella estaba muy tensa de verdad. Luego de caballo 5,
Jugó G3 protegiendo la casilla de 4. Borgov jugó H6 aquí. Alfil 2, seguido de torre A B8 creando contacto de la torre en la columna B. Puede que se abra la columna B y la torre quedará muy activa. Elizabeth toma el peón de B5. Continúan con peón por peón y torre A1. La columna A fue abierta y Elizabeth manda la torre a la columna A. Sigue con torre A8. Borgov no permite que Elizabeth domine esa columna. Se jugó alfil D3 alfil, B4, clavando al caballo de C3. Cambiaron torres, torre por A8. Entonces dama C2 jugada por Elizabeth, quitando y dejando al caballo libre de la clavada. Ahora surge una fuerte presión sobre el peón de B5. En ese momento, Borgov hizo una jugada interesante. Alfil 5, aprovechando el tema de que el alfil D3 está suelto. Elizabeth defendió el alfil con caballo D1. Se jugó alfil D6. Por parte de las negras, el caballo F2 maniobra, y en ese momento, las negras juegan una jugada muy interesante. Aquí una jugada más agresiva, una jugada que busca algún desequilibrio. Que fue la jugada caballo de F4, sí, el Borgov, que él está permitiendo que el caballo sea capturado. Elizabeth no capturó ese caballo. Es una situación tensa. Si lo captura, la idea es que lo tome aquí. Ese caballo viene, peón por caballo, alfil quiero decir. Peón por peón, alfil A1 y las negras planean atacar aquí. Jugar con caballo H4, presiona en F3, pasando la dama a G5, surgiendo temas de mate en G2. Elizabeth no siguió esa línea. Ella continuó jugando con torre C1, moviéndola a la columna C. Por ahora está bien defendida, pero también pueden surgir nuevas ideas, de jugar aquí con alfil C5. La partida siguió con dama G5 manteniendo la clavada del peón de G3. Ahora el caballo no se puede tomar porque está clavado. Surge otra amenaza. Jugar caballo por E2 jaque, y el alfil de E3 caería. Sería un problema grave para las blancas. Entonces, ¿qué hizo Elizabeth? Salió de los temas. Jugó aquí, con el rey H1. Salió del tema de jaque. Ahora no puede tomar, porque si no estaría perdiendo la dama. Entonces, se jugó aquí, dama H5. La dama está vigilando ahora el peón de F3. De nuevo no puede tomar el caballo. Sería muy peligroso tomar ese caballo aquí, porque las negras tendrían la fortísima línea, dama F3 jaque, y después de rey H1, estaría viniendo aquí caballo H4, con ideas de mate prácticamente imparables aquí. Tendría que seguir huyendo con el rey, ¿verdad? Dama G2, rey E1 caballo F3. El rey está atrapado, no puede escapar. Rey D1 y aquí habría mate con tomate con dama F1. Entonces, cuidado, no puedes tomar el caballo de Borgov todavía. Borgov está atento a todo aquí. Atacó ahora el punto de F3, creó una amenaza, ¿verdad? Elizabeth, en esta posición, movió el caballo a G1 defendiendo el peón en F3. Entonces, aquí se jugó la captura del alfil en D3. Caballo por D3, se jugó F5, primeros puntos de contacto. En el flanco de rey, los peones buscan abrir líneas. Sigue con caballo 5, tocando al alfil que va a C8 continúa con torre F1, defendiendo F3, y el caballo E7. Borgov maniobra sus piezas de nuevo. Sigue con dama D3 y captura el peón de E4. F por E4 y dama G6. Elizabeth mejora la posición de su rey, controlando casillas importantes, con rey G2. La partida sigue con rey H7 caballo F3 y caballo G8. Intenta traer el caballo a F6, buscando actividad para las negras. La partida sigue con caballo H4, atacando a la dama. Dama G4 fue jugada. Luego, caballo F5. Esta maniobra es importante. La posición está tensa y equilibrada, tal vez con una pequeña ventaja para las negras, pero esta maniobra empieza a incomodar y perturbar su posición, porque el caballo queda en un puesto avanzado. Las negras en esta posición jugaron caballo F6. Entonces, H3 fue jugado por Elizabeth, y este es un momento importante, porque en ese momento Borgov pone una cara de que no le está gustando mucho lo que está pasando y pide aplazar la partida. Entonces, ese aplazamiento de la partida era algo que existía hace un tiempo, que se llama sellar la jugada. ¿Cómo funciona eso? Tu adversario, después de que la partida es muy larga, muy cansada, tu adversario tiene derecho a pedir un aplazamiento de la partida para el día siguiente.
¿Y cómo funciona eso? El árbitro llega y tú finalizas la jugada. ¿Qué haces? Tomas un sobre y escribes cuál va a ser tu jugada. El árbitro guarda ese sobre y la partida fue aplazada. Al día siguiente, la partida se reanuda. El árbitro abre el sobre, ve cuál jugada anotaste y la partida sigue desde ahí. Y Borgov hizo eso, anotó su jugada. La partida fue al sobre. Al día siguiente, el árbitro vio la jugada y la jugada era dama G6. Algo importante aquí en la parte de la trama de la película, ¿verdad? Es que queda muy claro algo que realmente sucedía en la vida real, ¿no? Los rusos, la escuela rusa de ajedrez, los rusos se apoyaban mucho en el análisis en estas partidas aplazadas, tenían mucho apoyo de otros súper grandes maestros para intentar encontrar las principales líneas, ya que no existían motores en esa época. Los grandes maestros se unían y empezaban a desmenuzar totalmente la posición para entender qué hacer en esa posición al día siguiente. Y Elizabeth en esa situación, ella no tenía mucho apoyo. Sin embargo, tenía un grupo de grandes maestros en Estados Unidos que hicieron eso por ella, así que le llamaron y le dijeron, Elizabeth, en esa posición haz tal cosa, contra tal jugada de él entras en tal línea. Y empezaron a analizar la posición y le pasaron esa información a ella. Entonces, terminó mostrando que en esa ocasión de la película, los norteamericanos también lograron unirse para intentar apoyar a Elizabeth, para intentar ganar esa partida aquí contra el ruso. Mientras que eso era algo común en Rusia, ¿no? Y eso también pasó en los enfrentamientos entre Bob Fischer y Spassky, eso también pasó. Solo que Bob Fischer, en esa ocasión, estaba más solo. Él se las arreglaba solo, mientras que los rusos lograban tener todo ese apoyo detrás del gran maestro ruso, ¿verdad? Que estuviera jugando o compitiendo en los eventos. Después de dama G6, Elizabeth jugó caballo E6 la primera jugada, que empieza a desequilibrar la posición. La posición de las negras es incómoda. Ahora amenazan capturar el peón de G7. También existe la amenaza de capturar el alfil en D6 y jugar el caballo en F8 dando ese doble golpe que sería terrible para la posición de Borgov, ¿no? La partida continuó con torre 4, una jugada fuerte. Ahora amenaza tomar el peón de E4. En esta posición, Elizabeth jugó B3 molestando a la torre. El gran tema es que si tomas directamente aquí el alfil de D6, ¿ok? Las negras mueven primero el caballo para evitar la captura del doble, ¿no? Si tomas en D6, te llevan el caballo F8 y pierdes inmediatamente. Claro, puedes tomar aquí en E6 primero. Pero no fue eso lo que hizo Elizabeth. Ella vio esa línea y jugó aquí con el B3. Siguió torre por E4 ganando un peón, pero la torre queda algo fuera de juego. La partida continúa con caballo en D6, amenazando a Elizabeth mover caballo a F8. Entonces alfil por E6 peón por, y observen que ese peón pasado puede ser un problema aquí para la posición de las negras. Y ahora comienza totalmente el drama en la partida, porque en este momento, Elizabeth sigue jugando con E7, y Borgov hace una jugada que técnicamente, los americanos que prepararon las principales variantes para Elizabeth, que le dijeron las variantes, nadie había previsto, que era la jugada de 5. Ella se sorprende mucho con esa jugada. Y en ese momento, ella empieza a buscar las líneas, mira al techo, que era una característica que tenía de ver un tablero en el techo así, y entonces todos en el salón empiezan a mirar al techo. Y miran qué hay ahí, pero era ella pensando. Las jugadas, ¿verdad? Entonces, después de 5, Elizabeth encuentra las líneas más fuertes aquí. Ella juega alfil 5, sosteniendo el peón avanzado. La partida sigue con dama deito, dama 8. En ese momento, Borgov empieza a tener miedo. Ya se nota en su expresión. Opa, me estoy preocupando. Esta posición se está poniendo mala. Después de dama E8, Elizabeth juega dama F3, una jugada muy fuerte. La dama activa puede estar preparando un dama F5. Borgov juega dama C6 atacando al alfil. Y ahora una jugada muy fuerte en esta posición, simplemente defendiendo al alfil, se jugó B4. Ahora el alfil está en una posición avanzada, defendiendo el peón, y puede haber incluso temas de sacrificio de dama en algún momento. Aquí hay que tener cuidado con la promoción del peón, así que Borgov, en ese momento, regresa la dama a D8 y, extra, este es el momento perfecto.
El momento en que el ruso le propone tablas a Elizabeth. Entonces, él le propone tablas aquí, y ella dice no, 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 no. Ella quería ganar. Quería ganar a toda costa. Era una misión en su vida, ganarle a la supremacía rusa. Ella rechaza las tablas aquí en esta posición y sigue jugando con dama F5 aquí. Entonces Borgov aquí se asustó un poco cuando ella rechazó las tablas, porque no lo esperaba. Él pensó que ella iba a aceptar el empate, porque él era la leyenda del ajedrez mundial, ¿sí, verdad? Y después de la jugada rey H8, ella lanza aquí una bomba en el tablero. Sí. Ella se sacrifica como dama. Ella juega aquí con dama por F6, G por F6, y después de torre por F6, la amenaza es bastante directa de jugar con torre F8, y aquí las blancas ya tienen mucha ventaja en esta posición. Borgov estaba muy asustado, con los ojos bien abiertos, atento al tablero. Sigue jugando con dama H5 buscando líneas de contraataque. La torre puede estar pasando o cayendo aquí también. Hay que tener cuidado por la posibilidad de cometer un error. Elizabeth, muy concentrada, jugó torre F8 después de esa jugada. Rey G7. Ella promovió aquí a dama. Y ahora, cuidado. El ruso aún intentará resistir. Él activará su torre. Luego juega torre E2 tras rey F1, vigila la torre. Si toma aquí, la torre cae. Fue exactamente eso lo que pasó. Dama por H3. El ruso buscará línea de empate, de perpetuo. Pero Elizabeth en esta posición toma la torre de E2 y después de dama G2, torre F2, regresa para cubrir aquí. El jaque. Viene la jugada dama E4 y este es el momento tenso del final, donde Elizabeth con toda la tranquilidad del mundo, ella mueve el rey a D2 y en esta posición el ruso, él abandonó. Extra, extra. El ruso aquí abandonó. Fue un momento muy sensacional de la película, de la serie, porque ya no hay manera de que las negras sigan aquí, porque ya no tienes ni un solo jaque bajo la manga, y las blancas aquí tienen varias líneas de mate en la secuencia, torre pasando, jaque de dama por todos lados, el rey está muy expuesto, y como las negras ya no tienen jaque, se acabó el juego, y Elizabeth gana entonces. Del dominio ruso, fue una serie y una partida muy buena. Yo estuve muy entretenido viendo esta serie. La vi en 2 días. Fueron 7 episodios de más o menos 1 hora cada uno, pero me gustó mucho cómo se retrató todo eso. Claro, uno puede notar que hay algunas imperfecciones ahí. Uno nota que también hay mucho drama en relación a algunas partes de los torneos. La serie tiene situaciones que no pasan en la vida real, pero entendemos que es necesario para crear una historia. A mí me gustó mucho la serie y la recomiendo muchísimo. Si todavía no la has visto, mírala que no te vas a arrepentir, ¿vale? Es muy padre toda la atmósfera y todo el ambiente creado alrededor del ajedrez. ¿Está bien? Espero que les haya gustado este resumen, ¿verdad? Algunas opiniones también sobre la serie y la gran partida final entre Elizabeth y Vasily Borgov. Si te gustó, no olvides dejar tu like aquí abajo y hasta los próximos videos, amigos. Gracias. Subtítulos por Adriana Zanotto.